Bueno, gente, como ustedes pueden ver, gente, ya está. Miren, este es el método definitivo que vamos a hacer en todos los WhatsApp. Ya está, miren, hicimos esto y ya tenemos el Ultra. Ya está la copia de seguridad que hice hace unos minutitos. Miren, ya está. Le doy restaurar. Vamos a esperar que esto llegue al 100%. Miren, ya tenemos acá nuestro chat, ya está totalmente listo. Y ahora sí quiero que le den un like a este video porque realmente ha funcionado. Emojis al estilo iPhone en esta versión del WhatsApp Delta. Aquí podemos transformar nuestra voz en robot, bebé, lo que sea. Simplemente le damos por aquí. ¿Cómo está, gente de Informática Colectiva? Estamos en otro excelente video para este canal. Como dice el título, cómo tener el nuevo WhatsApp Delta Ultra. Esta es la última versión 4.0.4. Esta es una nueva actualización en la cual no vamos a perder nuestra copia de seguridad. Ya tengo conectado mi teléfono y vamos rápidamente a los primeros pasos para poder instalar esta nueva versión, que por cierto ya se los quería traer, pero por falta de tiempo hasta ahorita se los voy a ir trayendo. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos en la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados. Aquí abajito vas a poder encontrar el enlace en la cual pues estás viendo un video como este. Este es la antigua versión por si quieres verte este video, que la verdad fue bastante apoyado. Lo único que vas a hacer es cliquear este botoncito y aquí donde dice aplicación, este pequeño enlace azulito que puedes ver, este de acá, vas a poder cliquear esto que dice Informática Colectiva. Vamos a cliquear este pequeño enlace. Esto es para que nosotros podamos instalar esta nueva aplicación de el WhatsApp Delta, la versión Ultra. Y si te aparece algo como esto le damos aquí en cancelar, simplemente le damos para atrás hasta que nos dé esta opción de aquí. Ahora sí vamos a bajar un poquito más, estorba esto, cliqueamos para atrás nuevamente, cancelamos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es presionar un poquito más abajo y vamos a presionar este botón que dice cliquear para continuar. Cliqueamos este botón y ahora tenemos que esperar 5 segundos para que nos pueda llevar directo al enlace que te estoy dejando abajo. Aquí vamos a bajar un poco más y donde dice Jet Link, que es ir al enlace, aquí vamos a poder encontrar la versión nueva, la versión ya actualizada, que por cierto cuando yo suba este video ya van a tener esta nueva versión por acá. Y lo único que tienen que hacer es presionar este botoncito, cliqueamos por acá. Si les aparece algo de que es peligroso o algo como eso, esto es normal, no se preocupen, es totalmente seguro y no pasa nada. Simplemente le das el botón de OK y ya está. Vamos a tener nuestro WhatsApp Delta versión 4.0.4. Y ahora sí vamos al siguiente o a la siguiente opción. Bueno, gente, ahora lo siguiente que vamos a hacer es hacer la copia de seguridad. Como siempre, en mi caso voy a entrar directamente en mi WhatsApp original. Algo importante por mencionarles es que si ustedes ya tienen alguna versión del WhatsApp Delta, lo único que tienen que hacer es instalarlo sobre la misma aplicación. No tienen que hacer absolutamente nada más, no tienen que hacer copia de seguridad. Pero si en caso dado estás en tu WhatsApp normal, pues acá sí es importante hacer la copia de seguridad. Cliqueo este botón y ahora lo más importante es acá. Vamos a cliquear este botón que dice guardar. Yo ya hice mi copia de seguridad hace un pequeño momento por acá. Simplemente presionas el botón de guardar. Vamos a presionar aquí donde dice guardar en Google Drive. Solo cuando toco guardar, simplemente vuelvo a presionar el botón de guardar y los dos se van a estar guardando. Eso se los digo por seguridad, por si quieren regresar a la versión original y no tengan ni un tipo de problema. No, ya está hecho lo que es la copia de seguridad, ya está listo. Ahora no salimos, pero todavía no vamos a desinstalar lo que es el WhatsApp. Lo que vamos a hacer es irnos a nuestra carpeta. Muy importante por aquí hacer este ejercicio que hicimos antes con el WhatsApp estilo iPhone, que es más o menos igualito. Entonces nos vamos en nuestra carpeta y vamos en la carpeta donde dice Android y acá hay una carpeta que dice Media, y aquí en la carpeta de Media vamos a poder encontrar esto que es importantísimo, que es esto que dice com.whatsapp, y es aquí donde nosotros vamos a clicar y veamos que aquí podamos encontrar lo que sería las copias de seguridad. Entonces esto no lo vamos a mover, simplemente solo lo vamos a dejar por acá. Lo único que vamos a hacer es mantener presionado com WhatsApp.
vamos a clicar este botoncito de acá, le damos renombrar y vamos a eliminar el nombre que tiene. Ahora lo que vamos a hacer es colocar una letra o un número o lo que ustedes quieran para poder diferenciarlo. En mi caso voy a clicar la letra M. Le doy en guardar. Ya está, gente, ya está listo. Entonces, una vez que ya hemos puesto ya la M, ya no se va a borrar. Quiero decirles algo de que si nosotros eliminamos el WhatsApp, es obviamente que se va a eliminar esa carpeta, pero al poner una letra vamos a evitar que esa carpeta se borre. Entonces vamos en la Play Store y vamos en WhatsApp y vamos a desinstalarlo aquí de esta manera. Lo vamos a hacer de esta manera. Lo desinstalamos. Listo, ya. Bueno, gente, el siguiente paso que vamos a hacer es irnos en la carpeta administrador y ahora vamos a cliquear la carpeta de Android. Ahora cliqueamos la carpeta de media y aquí donde colocamos la letra M vamos a cliquear más y vamos a presionar el botón de renombrar. Una vez que cliqueamos el botón de renombrar, vamos a poner aquí de nuevo com WhatsApp vamos a escribirlo de esta manera. WhatsApp, de esta manera le damos en aceptar, vamos a cliquear. Me he confundido, gente, discúlpeme, voy a poner acá renombrar, le he puesto con, se me olvidó que tengo que poner la letra M com WhatsApp. Gente, ya está, miren, ya está puesto el simbolito, como ustedes pueden ver ya cambió al símbolo verde. Ya está, lo que sigue es instalar la versión del WhatsApp. Entonces, el WhatsApp que nosotros instalamos está en la carpeta de download. Vamos a clicar esta carpeta de download y ahora vamos a clicar lo más importante, que es instalar. Esta es la versión Delta Ultra y como ustedes pueden ver vamos a estar instalándolo de esta manera. Ya está, vamos a esperar a que esto llegue al final y se pueda instalar. Y como ustedes pueden ver, el detector de virus lo está analizando y podemos ver que está libre de virus, dice seguro. Pero todavía no vamos a abrir el WhatsApp, vamos a clicar para atrás porque vamos a hacer algo muy importante. Ya hemos instalado ya ahorita el WhatsApp Delta. El siguiente paso que vamos a hacer es irnos donde dice configuración, porque ya tenemos ya el WhatsApp instalado, pero ahorita es muy importante irnos en la sección donde dice aplicaciones. Esta opción que dice aplicaciones, administrar aplicaciones, vamos a buscar aquí el WhatsApp, vamos a encontrarlo por aquí, aquí debe de estar nuestro WhatsApp, vamos a encontrarlo, aquí está el WhatsApp rosado, esta es la versión ultra, ya está. Entonces lo que tenemos que hacer acá es activar los permisos de la aplicación antes de abrir el WhatsApp y todo esto. Simplemente vamos a clicar esto, permitir, vamos a permitir aquí el uso a todas estas opciones de aquí, vamos a marcar una en una y todas vamos a clicar permitir. Hacemos esto con cada una de estas opciones que vemos por acá. Una vez que hemos activado todos los permisos de la aplicación, ya está listo. Ahora nos salimos para atrás, pero todavía no hemos terminado. Vamos por aquí abajito y aquí hay una opción muy importante que es instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Si ustedes encuentran esto en su celular, es muy importante cliquear esto porque lo vamos a activar con esta aplicación. Esto es muy importante, le damos acá que soy consciente. Si te aparece esto es normal, no pasa nada. Ahora sí le damos donde dice aceptar. Ya está listo, gente, ya está, ya hemos activado todos los permisos. Ahora ya está listo, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro WhatsApp estilo Ultra. Vamos por acá en esta versión del WhatsApp Delta y lo vamos a abrir. Vamos a clicar aquí el botón de aceptar y continuar y aquí vamos a poner nuestro número de teléfono. No vamos a presionar este botón de abajo, esto no. Ahora coloco mi número de teléfono, escoges tu país y le damos rápidamente en siguiente. Bueno, gente, como ustedes pueden ver, gente, ya está. Miren, este es el método definitivo que vamos a hacer en todos los WhatsApp. Ya está, miren, hicimos esto y ya tenemos el Ultra. Ya está la copia de seguridad que hice hace unos minutitos. Miren, ya está. Le doy restaurar. Vamos a esperar que esto llegue al 100% y ahora sí le damos siguiente y ponemos nuestro nombre que teníamos anteriormente. Le damos en siguiente y como ustedes pueden ver, vamos a ir a la siguiente opción en la cual ya tenemos ya instalado ya la nueva versión del WhatsApp y miren, ya tenemos acá nuestro chat, ya está totalmente listo y ahora sí quiero que le den un like a este video porque realmente ha funcionado y me funcionó con el WhatsApp estilo iPhone y me ha funcionado con el estilo
Plus también. Entonces, así que vamos ya rápidamente, ya tenemos ya esta versión. Si les aparece algo como esto, le damos aquí donde dice cancelar, porque ya tenemos esta versión. Ya está listo, ya tenemos nuestros chats, ya tenemos absolutamente todo. Ahora lo que vamos a hacer es clicar el botón de ajustes y aquí es muy importante, vamos a poder encontrar muchas opciones, pero lo importante es irnos aquí donde dice estilos y apariencias. Vamos por acá y aquí podemos cambiar los iconos, o sea el color que tenemos al WhatsApp al principio. Aquí lo podemos cambiar, esto es lo nuevo que tiene, podemos hacerlo de esta manera. Vamos a cambiarlo al Hold WhatsApp estilo iOS. Vamos a hacer esto de aquí y ya está, hemos activado los emojis al estilo iPhone en esta versión del WhatsApp Delta. Aquí podemos cambiar el estilo de fuente, es el estilo de letra que le vamos a colocar, y también cambiar lo que sería el icono de notificación. Ya esto ya sería otra cosa. Ya tenemos aquí todo y ahora vamos donde dice tienda de temas Delta. Si ustedes tienen activado esta opción, vamos a poder buscar temas para lo que sería el WhatsApp Delta. De igual manera podemos poner nuestro propio tema si tenemos. Esto lo vamos a hacer en más videos adelante, o sea en los próximos videos que yo vaya trayendo les voy a traerles fondos animados, les voy a traer fondos para poder mejorar nuestro WhatsApp, ya sea Delta o lo que sea. Y bueno, aquí podemos cambiar el color de fondo, aquí podemos optimizarlo de esta manera. Ustedes se van dando el tiempo, miren cómo va cambiando acá todo esto. El tema de la aplicación es claro, yo lo he puesto así y ustedes pueden seguir configurándolo a su manera. Vamos a colocar acá el color pues azul, le damos acá en aceptar y bueno, ustedes se van dando el tiempo de revisar con cada uno de esto. Por ejemplo, el WhatsApp, vamos a cambiar también los widgets, podemos cambiar el fondo, vamos a cambiar el color, podemos cambiar el nombre del contacto, le damos nuevo color, el color del texto, podemos cambiarlo y ya está. Ahora nos vamos atrás del WhatsApp estilo Delta y miren cómo va cambiando nuestro WhatsApp, lo vamos mejorando poco a poco y ya está, gente. Aquí vamos a poder enviar lo que sería mensajes a nuestros contactos. Voy a clicar aquí a mi otro número y nosotros vamos a poder enviar mensaje de esta manera. Vamos a poder encontrar acá los emojis al estilo iPhone ya actualizados y toda la cosa. Y algo importante que tiene también el cambiador de voz. Podemos transformar nuestra voz en robot, bebé, lo que sea. Simplemente le damos por aquí arribita y ya está. Podemos buscar muchas cosas. Se dan el tiempo de revisar aquí la configuración y ya va a estar todo configurado. Podemos cortar video, podemos cambiar la voz, texto elegante, autotexto, emoticono. Vamos a poder colocar todo esto. Miren acá emoticones de esta manera. Vamos a enviar el mensaje y miren esto. Esto es lo nuevo que tiene el WhatsApp Delta Ultra 4.0.4. Yo mismo he buscado este método, yo mismo lo he probado y vean que sí funciona y así se guarda la copia de seguridad. Repitan el video si no entendieron algo para que puedan recuperar su copia de seguridad. Que vamos rápidamente con el WhatsApp estilo Plus más adelante, que les voy a ir trayendo más aplicaciones sobre este WhatsApp o WhatsApp de lo que sea. Ahora sin más, nos vemos hasta el próximo video. Ya está en la próxima.